de Maduro, que él dice que hay patria, aquí no hay patria. Aquí lo que hay es hambre y pelazón. Mire, ve, con este coño de madre Maduro, ve, nos quitan la luz de cada rato, se va el agua, hay inseguridad. Cuando se va la luz se roban los cables. Hoy en día nadie se puede cuidar porque lo atracan en la calle. O sea, este gobierno no sirve. Como comprenderán, yo tengo mi chaqueta de Venezuela, porque soy maracucho que molleja vos y venezolano de corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque lo siento en el alma, todo lo que está haciendo los chavistas con nosotros los venezolanos. Coño, se le dio una oportunidad el 20 de mayo para que el coño de madre te volviera a ganar y pintó una Venezuela al cual estamos viviendo la vía contraria. ¿Qué pasa, Maduro? No queremos bono, no queremos clan. Bueno, el clan te lo robaste. Lo que queremos es que te vaya para el coño de tu madre. Dice así. Venezuela duró 5 días sin luz. Hubieron muertos, masacre, robo, saqueo y para ustedes contar. Este video que lo vea Raimundo y todo el mundo. Muchas gracias. Hola, señores, tenemos nuevo presidente, Juan Guaidó, con más del 80% de apoyo de la población, o entre 80 y 85 según las encuestas, como ningún otro presidente lo ha tenido en la historia de Venezuela. Además, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, tenemos una Asamblea Nacional con sus pros y sus contras. Al fin y al cabo, en una democracia lo que hay que es discutir y que la mayoría sea quien decida. Además, tenemos el apoyo de más de 60 países, los verdaderos países democráticos del mundo y los que más prosperan. Bueno, todo eso lo tenemos, señores. Todo eso lo tenemos. Buenos días, Venezuela. Tenemos nuevo presidente. Estamos iniciando así el programa en YouTube Bravo 24, 24 horas, voz de la democracia y la libertad. La página de noticias de Infobae, atención, la página de noticias de Infobae destaca un artículo de Marcos Torres Briceño con el siguiente titular: Secuestros y tráfico de drogas en Venezuela. El día que Hugo Chávez vislumbró un negocio clave para su revolución. El secuestro del empresario Antonio Najén Abraham en febrero de 1999 fue el punto de inicio de una nueva política de los revolucionarios. Eso fue, repito, en febrero del 99. Fue el inicio de una nueva política que usufructuaron con éxito el régimen bolivariano y las guerrillas colombianas. Cuando Antonio Najén es raptado en Venezuela, ocurrían unos 50 casos de secuestros al año en los estados fronterizos y perpetrados por la ELN o la FARC. Al igual, por cierto, que hacían en Colombia, la guerrilla pactaba con los delincuentes locales para la fase de captura de las víctimas. Disculpen. Ramón Rodríguez Chacín, con instrucciones precisas de Hugo Chávez Frías, no va a exigir la inmediata liberación del secuestrado o a pedir que no secuestraran a más personas en territorio venezolano. No, eso no era lo que iba a pedir. Simplemente se limita a negociar los términos y montos del rescate que tendrá que abonar la familia de la víctima. Esta nueva vía de negociación, entre comillas, será usada por el gobierno de Chávez hasta el año 2002. Pero en los casos de secuestros cometidos por las FARC, el capitán de navío Rodríguez Chacín consigue una respuesta que va más allá de su misión. Y vean lo que sucede. Compañero, ¿será que el presidente Chávez quiere realmente ¿qué les dije? ¿Será que el presidente Chávez quiere realmente ayudarnos? Esto fue ya la reunión con la gente de la FARC. Mire usted, compañero, capitán, esto de los rescates de secuestros son minucias, bagatelas. El gran asunto, dice Rodríguez Chacín a los delincuentes de la FARC, el gran asunto es la cocaína. ¿Podemos causarle mucho daño a la decadente sociedad gringa y a su gobierno? Pues sí, mucho daño podemos hacerle. En fin, que llegan a pactar. Y Chávez escucha de regreso de Rodríguez Chacín a Caracas, escucha
las novedades se entusiasma, ¿no? Dice: Ramón, maneja esa vaina con Granobles, reúnete con él en Valencia, hagan discretamente algunas pruebas con nuevos oficiales de confianza, a ver cómo resulta. Esto quizás nos pueda servir más adelante. Según Marcos Torres Briceño, este es el inicio exactamente del negocio de la droga y la revolución bonita. Así están las cosas, esta es historia. Esto lo publica, por cierto, Infobae, repito. Y así estamos comenzando nuestro programa a nombre de Ángela Sago y su nuevo libro En nombre de los pobres los multiplicamos. A nombre de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. A nombre del nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon. De Aptitud Dancewear, de Domenica Ciortino Realtor y de los fabricantes de cortinas, roles, cebras y romanas, de Shy Gallery by Elsie de Miami. Es 24 horas por YouTube Bravo 24. Les habla Napoleón Bravo. Mi Twitter y mi Instagram es @Napoleón Bravo. La coproductora, ¿quién es? Beatriz Galindo. Y la producción general es de quien les habla, Napoleón Bravo. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas, porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Salimos ayer, salimos hoy, saldremos mañana. Estamos en la calle, de lunes a jueves, el fin de semana. Sin miedo, sin armas, tomamos las plazas, blancamos las rutas. No descansaremos hasta que se vayan estos hijueputas. En las calles viviremos hasta que saquemos a estos criminales del gobierno. En las calles nos quedamos hasta liberar nuestra Venezuela de este infierno. Veamos las caras, vamos por ustedes. Que huyan los cobardes, que quieran quedarse, que se queden. Veamos las caras, vamos de frente. Ni sus gases, ni sus balas nos detienen. Somos el pueblo, somos Venezuela, somos la gente. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Sí, señor, queremos paz. Llegó el momento de presentarles el titular más destacado a esta hora por 2 servicios informativos vetados por la narcodictadura, CNN y NTN 24. CNN destaca el tiroteo en fiesta familiar que deja 13 muertos en Veracruz. Autoridades federales mexicanas colaboran con las autoridades del estado de Veracruz e iniciaron acciones para dar con los responsables, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por otro lado, millones manifestantes, millones a Notre Dame muestran inequidad. Según los manifestantes, los chalecos amarillos en Francia es un segundo titular. El tercero es que niños Turpin tenían un perro policía al encarar a los padres. En inmigración, militares mexicanos interrogan a soldados de los Estados Unidos. Es el otro titular que destaca a esta hora el servicio CNN en español. En cuanto a NTN 24,
24 tenemos lo siguiente. Destaca que Estados Unidos conmemora los 20 años de la masacre de Columbine. 12 estudiantes y una maestra fueron asesinados cuando dos adolescentes ataviados con sobre todo negros y armados con varias armas y bombas caseras atacaron la escuela de Columbine. En un segundo titular, al menos 13 muertos tras el tiroteo en una fiesta en México. Tercer titular, activistas estadounidenses buscan impedir la llegada de delegación de Guaidó a la embajada. Y cuarto titular, el cuarto titular tiene que ver con el Papa, que dedicó su Vía Crucis a la esclavitud moderna y a la prostitución. Son los titulares más destacados estos segundos por el servicio de noticias NTN 24. Y señores, vamos a ver, esto lo dice Gloria Alba. Lo que es de todos no es de nadie. Y como son del gobierno y el gobierno no es nadie más que los individuos parásitos en un momento de turno, les vale madres. Entonces, para mí, yo creo en la separación absoluta de economía y gobierno, creo en la separación absoluta de iglesia y gobierno y de educación y gobierno. ¿Qué sí tiene que hacer el gobierno? Educación, o sea, el gobierno no está obligado a educar a su población. No creo. Yo creo que los que están obligados a educarse en el siglo XXI somos nosotros mismos. Toma, eso te dejó a ti helado, Es que güey. si el gobierno, Y aparte, pero espérate. perdón, Gloria, pero yo siento que el gobierno sí tiene que proveer educación. Yo no creo, porque el gobierno no provee educación, provee adoctrinamiento. Por eso en todas las escuelas estatales de América Latina hay un auditorio Carlos Marx, un busto al Che Guevara, porque el gobierno te va a educar conforme ellos quieren que seas un borrego y te van a dar solo una parte de la historia. Ahora, ¿Pero qué pasa con la gente pobre que no le alcanza para una escuela? ok, ahí vamos entonces. En vez de subsidiar a los que dan la educación, Que les den dinero directamente a los niños. Exacto. ¿Qué? Es un sistema que de hecho es el que hay en Suecia, que es el sistema de vales educativos. Entonces, en vez de subsidiar al que produce la educación, vos subsidias al que la consume. Y le das un vale educativo a los papás o a los niños directamente si Eso son está haciendo la huérfanos. 4T. Un vale Les educativo decís- es dinero, o sea, estamos No, hablando no de es dinero, no. Es que aquí está No, la no, cosa, no. para que no lo puedas malutilizar. No Solo se puedes- puede utilizar para Es eso. un vale que te dice, vale por quinto primaria, por ejemplo. Ah, ok. Entonces tú como papá de familia dices, ok, ¿a dónde voy a meter este vale? Estás subsidiando al que consume la educación en vez de subsidiar a los indigarcas marxistas que tenemos en América Latina. ¿Qué genera eso? Esto es parte de la conversación de Gloria Álvarez. Tenemos al doctor José Cisneros con nosotros en este programa especial. ¿No exagera un poco, Gloria Álvarez? Sobre todo que no sé qué va a hacer ella cuando sea ella la que está en el gobierno y cuando quiera adoctrinar también a la población en relación a los beneficios del libre mercado. O sea, la cosa funciona de los dos lados. Ella está hablando claramente desde un punto de vista de oposición. Ella considera que los gobiernos son marxistas y hacen esto. De una u otra manera, la gran mayoría de las sociedades han tratado de uniformar la calidad de la educación precisamente para que haya una variedad de criterios en relación con la formación del recurso humano. Cuando se deja al carácter privado, entonces se empieza a ver una diferencia de calidad notable, es decir, la gente más pudiente ofrece a sus hijos una mejor educación y entonces ya empiezas a crear desde la base social una diferencia de clase producto del acceso a la educación. Y ese es el problema, cuando tú destruyes la educación pública porque no la financias y das esos vales, también hay fuerzas de derecha en los Estados Unidos tratando de hacer eso, creas ese problema. La gente va a utilizar parte del vale, va a dedicar un componente adicional a la educación privada y van a descuidar el presupuesto de la gente que va a la educación pública. Entonces es en cierta forma una desarticulación de la educación pública en general. Eso no es un poco lo que quieren hacer con la salud. Sí, pero el problema de la salud es diferente porque la educación tiene un impacto social mucho más importante que la salud. La salud es importante a nivel individual y la salud pública ya de eso se ocupa el Estado. Yo no creo que haya nadie que cuestione la utilización del presupuesto nacional para atender la salud pública, porque eso es como hacer las autopistas, nadie se puede hacer su autopista privada. Entonces se necesita, la magnitud del trabajo requiere la participación del Estado. Pero desde el punto de vista individual, el acto de salud es un acto muy pequeño. Tú vas al médico una vez al año, 2 veces al año, los chequeos. Es en la última etapa de la vida donde en realidad la gran mayoría de las personas
personas consumen recursos de salud. En cambio, la educación comienza desde el principio y los países que han desarrollado más su calidad de vida, su riqueza, el crecimiento de la oferta de empleo y la inteligencia general de la población son aquellos que de alguna u otra manera han invertido en una buena educación pública. Ahora bien, tras la salida de Pérez Jiménez del poder, se le dio muchísima importancia, mucho más que la que daba Pérez Jiménez, a la educación y se masificó la educación. La crítica entonces era, bueno, sí, pero bajó la calidad, pero se masificó. Y bajó la calidad era una cosa muy relativa porque había también colegios privados, vamos a estar claros. Pero en Venezuela, inclusive en la época de Pérez Jiménez, ¿no? Los liceos, había liceos que que tenían mucho más calidad la educación que inclusive colegios pagos caros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa educación que se formó, que de repente uno ve cuando hablan estos muchachos en la calle y lo que dicen y cómo hablan de la Constitución y los no tan muchachos también, uno dice 40 años de democracia? Esto es una de las cosas que formó la democracia, estar en la calle luchando y estando diciéndole a los guardias nacionales y todo eso, pero si ustedes son empleados nuestros, ustedes están para defendernos a nosotros y no a estos narcotraficantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces llegaron estos narcotraficantes? Y te vuelvo a decir, inclusive los militares, ¿no?, pudieron ir por primera vez, cosa que no podían ir cuando Pérez Jiménez, que los quería separar de los civiles, exactamente para evitar las conspiraciones, pudieron ir a la universidad y los militares son graduados universitarios y muchos de ellos brillantes como muchos civiles. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó esta gente? ¿Quién formó a estos delincuentes? Bueno, yo te voy a decir mi opinión sobre esto. Acuérdate que la dictadura de Pérez Jiménez duró poco y fue una salida a unas dictaduras anteriores y a golpes de Estado que venían desde la época en que Gómez murió y hubo esa transición paulatina hacia la democracia. O sea que la verdadera democracia... Una transición paulatina con López Contreras y Medina. Con López Contreras y Medina, y luego los Medina, Adecos. perfecto. Pero lo importante es que este señor, Pérez Jiménez, le dedicó mucho del presupuesto nacional a modernizar el país, modernizar su infraestructura militar y su infraestructura física, las obras públicas. Él se dedicó a las obras públicas. Cuando llega la democracia, Betancur y Leoni, es evidente que el país tiene los recursos, pero tiene muy pobres recursos humanos y empieza a crearse liceos y universidades para educar a la población, porque esa gente que en ese momento estaban asesorando a los políticos tenían una clara convicción de que el país nunca iba a salir adelante a menos que educara su población. Y eso se logró. Yo soy producto de esa educación pública venezolana. Yo nunca pasé por un colegio privado. Yo tuve una educación primaria, secundaria, universitaria de primera calidad con profesores excelentes y luego incluso a través del plan de becas se logró llevar hasta el posgrado. La gran mayoría de la gente de mi generación tuvo una educación impecable a todo lo largo de eso. ¿Qué pasó? A mi juicio, y esta es la interpretación que yo tengo, porque yo me siento en cierta forma un poco corresponsable del fracaso profesional en Venezuela, es que el país se convirtió, abordó la temática del capitalismo de Estado. Es decir, el gobierno con los ingresos petroleros extraordinarios, producto del aumento del precio del petróleo, se dedicó a montar industria, a gastar mucho del presupuesto en obras y en industrias y olvidó y desatendió el sector laboral del magisterio. ¿Qué pasó? Que los maestros empezaron a ganar muy poco y empezaron a descuidar los presupuestos estudiantiles tanto para universidades como para liceos. ¿Qué pasó? Los buenos profesores que antes se vanagloriaban de estar en una escuela pública se fueron al sector privado que pagaba mejores salarios. Entonces se trasladó a la educación. Eso es hacia finales del primer gobierno de Carlos Andrés, ¿no? Exacto. Eso fue lo que pasó, porque en la etapa de esa primera idea de la democracia, es decir, léase Betancur, Leoni y Caldera, un maestro ganaba un sueldo decoroso y un profesor de liceo también. Yo recuerdo mis profesores de liceo eran gente de alto nivel educativo, pero con el deterioro de los presupuestos. Bueno, pero perdona, pero cuando López Contreras, cuando Medina y cuando Pérez Jiménez también los maestros. Sí, pero todavía era elitesco porque no había suficientes instituciones. Claro, lo que quiero decir es que fue progresando poco a poco y para bien. Sí. El retroceso empezó entonces ya al final del periodo de Pérez, que incluso pues se produce ese deterioro, empieza la corrupción, empieza algo que no se había visto antes, que es la carrera por
aparentar riqueza. El nuevo riquismo llegó a Venezuela. Todo el mundo quería tener un LTD, todo el mundo quería tener un Rolex de oro. Había una explosión de consumismo en Venezuela que hacía que cualquier persona que ganara un sueldo decoroso se sintiera atrasado, se sintiera que no ganaba. Incluso eso también no ocurrió con los maestros, ocurrió con los médicos. Los médicos que hasta esas primeras etapas de Carlos Andrés Pérez se jactaban de ser el de jefe de cirugía de un hospital público, el jefe de medicina interna de un hospital público, tuvieron que irse al sector privado porque los salarios de los profesores universitarios y los salarios de los médicos que trabajan en el sector público se deterioraron a tal nivel que no se podía ya vivir de un cargo público en el sector. Y entonces empezaron a trabajar, porque yo conozco a varios que hacían eso, tremendos médicos, empezaron a trabajar en la mañana, medio tiempo, sí, en un hospital público, y luego se iban a una clínica, que a lo mejor eran ellos codueños de la clínica. Es así, porque casi todas las instituciones privadas en Venezuela eran clínicas formadas por los propios médicos antes de que llegaran corporaciones y eso, como en otros países. Entonces, el deterioro de la educación venezolana fue que el Estado venezolano dejó de asignar la prioridad de recursos al sector público educativo. Se proliferaron las escuelas privadas. Fíjate, eso es un buen ejemplo de ella, por eso que estoy en contra de la posición de ella, porque en el momento en que prolifera el sector privado de educación, que es muy bueno que exista, porque ofrece la alternativa competitiva, ¿qué pasa? Que si socavas el piso mínimo de educación pública, vas a tener una inmensa gente pobre sin educación. Y eso afecta a toda la sociedad. Pero ella estaba hablando de un financiamiento directamente, él ya dice a los niños, será a los padres de los niños. Te doy un bono y con ese bono no puedes estar comprando cosas, ni regalitos, ni nada, sino es para pagar el año completo de tu hijo. Sí, el problema entonces es que traslada a todas aquellas instituciones privadas a un sistema de ganancia de lucro. Entonces tendrías tú un problema de cupo grande porque no vas a tener suficientes recursos para mantener una calidad homogénea. Entonces tú vas a tener muy buenas escuelas privadas y muy malas escuelas privadas que nadie va a llevar a sus hijos a esas escuelas, entonces la escuela va a tener que cerrar y entonces vas a tener un problema de pero cobertura. El bono es para todas las escuelas. Es decir, No, el bono no es para las escuelas, el bono es para los padres. El bono es... entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que llevar a tu escuela. Bueno, a cualquier escuela buena, porque como ahora tú eres el que decides, se acaba un problema también. En Venezuela, en la época en que yo estudié, las escuelas estaban zonificadas. La idea era crear una buena escuela en cada región geográfica para que la gente de la región fuera a su escuela. Cuando tú tienes un problema de que tú le das un voucher a una persona que vive en Petare, pero la persona dice, no, es que las buenas escuelas están en el este de Caracas, entonces yo me llevo a mi hijo para el este de Caracas, lo inscribo. El problema es que todo el mundo va a querer escribir sus hijos en las 4 buenas escuelas que hay en Venezuela, y entonces yo quiero saber cómo va a esas escuelas a dimensionarse para ofrecer la cobertura necesaria, porque si tú te das un voucher para que te operes en cualquier clínica, tú te vas a buscar la mejor clínica. Pero ¿y cómo vas a hacer entonces esa clínica para atender semejante volumen de pacientes? Pero las clínicas que no son tan buenas, exactamente en esa competencia buscarán mejorar para que quitarle clientes a esas clínicas tan buenas que están colapsadas. En teoría eso no es el capitalismo. En teoría eso es así, pero acuérdate que en el capitalismo las empresas quiebran. Tú puedes permitirte el lujo de que una escuela en una región marginal quiebre. ¿Qué se van a hacer esos niños entonces? Van a tener que irse en vehículos a 20 millas de distancia para ir a la mejor escuela. O sea, las escuelas tienen que ser locales, porque las escuelas de una u otra manera... Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es la salida escandinava, la salida finlandesa, la salida noruega, la salida japonesa. Vean los países que han tenido éxito, vean los países que han educado su población y que hoy se están llevando las patentes. Vean Singapur, vean Corea del Sur. ¿Cómo es que hacen ellos? Bueno, ellos tienen un sistema mixto de escuelas privadas y públicas, pero las públicas le dedican muchísimo Producto Interno Bruto. El porcentaje que ellos le dedican a educación es enorme. Esos maestros ganan mucho dinero, ganan tanto dinero que para muchos de ellos es mucho más negocio trabajar en una escuela pública finlandesa que en una escuela privada finlandesa, porque en una escuela privada es un grupo muy pequeño. Acuérdense que en cierta forma la calidad está asociada a la cantidad.
Si usted tiene un salón de clase y usted tiene que meter 300 muchachos, obviamente un maestro no le puede prestar semejante atención a 300 muchachos. Entonces, aquí se presenta de que es preferible hacer un sistema de gran cobertura, de gran calidad, con maestros bien pagados y otra cosa, con normas homogéneas de calidad educativa, que eviten lo que ella dice, y es verdad, que unas escuelas adoctrinen. Bueno, pero es que las escuelas cristianas adoctrinan cristianos, las escuelas judías adoctrinan judíos, las escuelas liberales adoctrinan liberales. Eso es inevitable porque cada grupo social trata de reproducir en sus hijos la herencia de sus padres. Entonces, un padre cristiano no quiere ir a una escuela donde sus hijos no van a recibir ese tipo de educación. Pero el problema es, podemos crear una sociedad más homogénea y más egalitaria si cada uno va a educar a su hijo reproduciendo los mismos vicios raciales y étnicos de generaciones anteriores. Entonces nunca vamos a tener un país homogéneo con una calidad de educación homogénea. Por eso los estándares educativos. Ahora, aparte de eso, yo veo el problema de que los dirigentes políticos, supongo que en todas partes del mundo, pueden ir a las zonas marginales, ¿no? A buscar sus votos y con las mejores intenciones muchos de ellos. Si no, no ganan. Pero no conocen cuáles son los valores familiares, intrafamiliares, los problemas reales humanos. Conocen, bueno, es que vive en un rancho, es que necesitan agua y demás, pero esas relaciones entre ellos no las conocen, como por ejemplo el médico de barrio, ¿no? O el que sube hasta allí, como esos el muchachos, social. porque cuando ustedes terminan no pueden graduarse sin antes hacer una pasantía en esos sitios. Me gustaría que hablaras de esos valores, ¿no? Porque esa es la mayoría de la gente. Entonces, yo veo que quien llega a la presidencia con las mejores intenciones, ¿ok?, es clase media. Pero esa clase media, que es minoría, ¿no? Aunque en una época, por cierto, la clase media venezolana fue superior a la pobre, justamente en los años 60 y 70, cuando Venezuela era y el bolívar era la moneda más fuerte junto con el marco alemán, ¿no? Y Venezuela era ejemplo en el mundo entero, su crecimiento. Bueno, ellos, esa clase media no conoce qué piensan, cuáles son los valores, por qué la gente está en ese rancho y no se quiere ir del rancho, cuáles son los valores del rancho y por qué la mujer del rancho va y toca, no digo que sean todas, se me salió por cierto los valores de clase media, toca la puerta del vecino que está casado y que está viviendo con otra mujer y le dice acompáñame, ¿no? Y se acuesta con esa persona o se acuestan los tres. Para mucha gente de clase media eso es un escándalo. Yo quisiera que me hablaras de eso, pero antes vamos a ver cómo está la situación del tiempo en Caracas y en Maracaibo. En Caracas va a haber nubes dispersas en las próximas 24 horas y en Maracaibo hay posibilidad de lluvia con temperatura máxima de 37 grados centígrados y mínima de 24 grados. Y vamos a ver qué nos dice La Patilla y qué nos dice El Nacional a esta hora. El Nacional: solicitudes de asilo en México aumentan por crisis de Venezuela y Nicaragua. En solo 3 meses del año se registraron más de 12,000 personas que llegaron a la nación mexicana, más de la mitad de lo que se registró el año pasado. En un segundo titular del Nacional, por su página web, Juez Español abrió investigación contra allegados de Maduro por corrupción. El funcionario ha realizado diligencias en Semana Santa relacionadas con más de 70 contratos firmados por PDVSA con otras empresas. Y el tercer titular es que vecinos de Cariguao protestaron por tener más de 10 días sin agua. Denunciaron que sus electrodomésticos han sido afectados por las fallas eléctricas de los últimos 2 meses. En cuanto a La Patilla, escombros de Maduro, dice: Metrocable de San Agustín, de 5 estaciones solamente funcionan 3. Luego, lo que se apaga en Venezuela cada vez que falla la electricidad, es todo un artículo que destacan. Y en fotos, así dejó el chavismo a la Embajada de Venezuela en Washington. Son los titulares a esta hora más destacados tanto por El Nacional como por La Patilla, 2 servicios informativos también perseguidos por el régimen. Y recuerde que cuando persiguen o meten preso o callan a un periodista y un medio,
le están callando a usted la información. Le guste o no el periodista, le guste o no el medio, esté de acuerdo con la política informativa del periodista o del medio, ¿no? A usted le están callando la información. Porque cualquier persona sensata lo que quiere es conocer no solamente lo que yo quiero escuchar, sino qué dice la gente que no piensa como yo, para tener una discusión y para saber, a lo mejor la gente que no piensa como yo en un dato X, pues a lo mejor tiene razón y a lo mejor hasta me convence. ¿Me explico? Y no esperar al último momento cuando estén hasta aquí ahogados, ¿no? Y de repente encontrar un Mesías, porque uno está ya harto de lo que está sucediendo y ese Mesías resulta que es peor. ¿Recuerdan? Se imaginan de quién hablo, ¿no? Pero es que Venezuela no ha sido el único caso. Eso es que en casi todos los países del mundo pasa eso. Si no, pregúntenselo a los alemanes, pregúntenselo a los españoles, a los centroamericanos, a los argentinos, a los chilenos, en fin. Bueno, ¿cómo piensa y cómo es la vida, cómo son los temores de esa gente que vive en los ranchos? ¿Y cuál es la desigualdad que hay? ¿Cómo es vivir en un rancho al lado de la autopista a vivir allá arriba en aquel cerro al que llaman Tingo Tingo? Bueno, fíjate, toda esa experiencia que yo tuve, yo soy un profesional que viene de una extracción de clase media baja. Y es interesante porque la Universidad Central de Venezuela, como todas las universidades nacionales, hacía mucho énfasis en lo que llamaban en esa época la responsabilidad social del médico. Es decir, se pensaba que la formación integral de un médico venezolano no solamente era nada más científica y tecnológica, sino que también tenía que tener un profundo contenido social. Y en este sentido, en el pensum de nuestra carrera había una materia que se llamaba medicina preventiva y social. Y dado que todos nosotros nos formamos en hospitales públicos, era solamente racional que conociéramos de dónde venían nuestros pacientes, que el 90% eran personas que venían de los estratos más bajos, de los estratos sociales más humildes, porque no tenían la posibilidad de irse a un hospital privado, venían al hospital público donde estábamos nosotros estudiando medicina. Entonces, parte de ese conocimiento, de esa realidad, de dónde se genera la enfermedad de los pacientes que llegan al hospital, era ir hasta sus casas a ver cómo vivían ellos. Y en este sentido, esa cátedra de medicina preventiva y social promovía visitas a los barrios, donde los médicos subíamos a hacer consultas preventivas, a hacer campañas de vacunación, a hacer controles prenatales, etc. Y esa fue la primera exposición que, por cierto, tuvimos mucho, no solamente los de clase media, sino los de clase alta que también estudiaban medicina. Fue la primera vez que realmente entramos y vimos lo que era una escalinata, lo que era un rancho de una sola habitación donde viven 5 personas metidas en una sola habitación, donde viven las madres con sus hijos y con su pareja en ese momento. Vimos toda esa realidad y la analizamos con los sociólogos que nos hablaron de los pormenores, de los valores y de los conflictos sociológicos que tienen eso. Y eso nos transformó, eso nos ayudó como médicos a entender mejor la realidad donde estos pacientes se enferman, donde estas mujeres tienen 4 y 5 muchachos, cada uno de un hombre diferente, porque en esa cultura eso es la promiscuidad, donde el miedo y el hambre se mitigan con el sexo. Toda esa realidad la conocimos nosotros en el año... Yo estudié en el año 72 al 78 en la Escuela José María Vargas y esa realidad la vivimos directamente y nos transformó. Yo sé que a mí, a todos mis compañeros, nos transformó el entrar en contacto con esa realidad que vimos en esas visitas a los barrios de la Pero ¿cuál es Silsa, esa realidad? etc. Explícanos. Bueno, esa es la realidad de la marginalidad. Explícalo con crudeza. Bueno, te lo estoy diciendo, pues las entrevistábamos a estas personas, les hacíamos, indagábamos sus hábitos de alimentación, etcétera, y cómo vivían, y en cierta forma era notable, pues, porque tú veías un poco la total distorsión de los valores de la clase media y, por supuesto, mucho más distanciado de la clase alta, y la pobreza espiritual, marginal, etcétera. Sin embargo, para esa época ya todavía existía la posibilidad, que no existía en otros países latinoamericanos, de salir de esa pobreza, porque ellos sabían que si ese muchacho iba a una escuela pública y después pasaba a un liceo público y iba a la Universidad Central de Venezuela sin pagar un centavo, excepto la matrícula que era risible, pues ese muchacho podía sacarlo de ese rancho. Y la comida era de $1, $2, Por 5 eso, bolívares. de una u otra manera, esa gente tenía una salida. Y a decían, esa yo crisis. quiero que mi hijo sea doctor. Claro. No presidente, doctor. No, claro. Entonces, por otra parte, bueno,
El problema fue la distorsión de la inversión social que hicieron los estados, derivando entonces recursos petroleros a inversiones en Sí, pero empresas quiero que del me digas estado, lo que etcétera. hemos conversado tantas veces, ¿no? ¿Cuáles son los valores de ellos? ¿Por Bueno. qué esa mujer tiene un hijo de cada hombre? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hay promiscuidad entre algunas madres y algunos hijos? Porque Ya. se acuestan. Es decir, Bueno, ¿cuál es la realidad? fíjate. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué significa vivir en un rancho? Bueno, vivir en un rancho es vivir primariamente, es vivir sobreviviendo, es tratar de, me apena decir que sea yo el que tenga que decir cómo se vive en un rancho, porque yo nunca he vivido en un rancho, yo estoy simplemente relatando lo que nosotros vimos y lo que nosotros hemos escuchado por años, organizaciones mucho más enteradas y capacitadas de hablar de esto han hecho estudios de esto. Esta gente que vive a nivel primario defendiendo su vida a diario, donde cada aguacero que cae en una ciudad, donde uno lo que hace es sencillamente quedarse en su casa viendo televisión, para ellos es debido a muerte, porque la lluvia puede arrastrar el rancho y producir un deslave y morirse esa noche. O sea que lo que para una familia de clase media es simplemente una incomodidad, para una familia en un cerro representa un peligro de muerte, por ejemplo. Otro aspecto, la comida. Y está ahí la mujer sola con los muchachos. Con que los tuvo 4 desde- tripones. Ajá. Y cuidado si está atendiendo a 2 o 3 recogiditos porque las mujeres se drogaban o porque las mujeres estaban presas o porque tenían otra realidad. Por cierto, que eso es un solo matriarcado y hay mucha solidaridad en todos esos barrios, pues porque esa gente le da un gran precio a aquellos que te ayudan. Fíjense que nosotros al principio teníamos mucho miedo de subir a estos barrios por el problema de la seguridad. Y para nuestra sorpresa, nosotros nos sentíamos bien seguros porque los malandros del barrio no se metían con los médicos que venían a vacunar y atender a los pacientes, ¿no? O sea, que había una suerte de código de honor. Ah, tú vienes al barrio a ayudarnos. Bueno, entonces a ti no te podemos tocar. Y conmigo, con ninguno de nosotros se metió nadie nunca. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Y eso era porque sencillamente ellos veían con beneplácito que alguien se ocupara de ellos, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, de lo que tú me dices de la sexualidad, de la marginalidad, es que la sexualidad no es un problema de sexual, para ellos es un problema de mitigar el hambre y mitigar el miedo, mitigar la soledad. Entonces, habría que desmontar el criterio de vida de clase media para entender mucho mejor el por qué una mujer de esta, en un momento dado, como me dijo una vez me dijo, doctor, es que yo me acuesto con mi hijo. Y le digo, ¿y por qué usted hace eso? A mí me parecía, y a mi compañera que estaba junto conmigo haciendo la entrevista, nos parecía un horror. Y ella dice, bueno, para que me le peguen enfermedades otras malas mujeres, yo prefiero que él satisfaga sus necesidades sexuales conmigo para que no se vaya con ninguna otra mujer del barrio. Eso es una cosa chocante para la clase media, pero dentro de la órbita sociológica de esa gente es una proposición muy razonable. Ella decía, bueno, para que mi hijo se vaya a reunir con malas mujeres y le vayan a pegar una enfermedad, pues yo prefiero satisfacerlo a él. Y como yo estoy sola también y no tengo pareja, pues yo también comulgo con eso. Entonces uno ve distorsiones de los valores de que normalmente tenemos en una sociedad derivados del grado de primitivismo, de supervivencia con el cual vive esta gente. Y eso los médicos lo conocíamos, hacíamos consultas de enfermedades de transmisión sexual y ahí escuchábamos todos estos dramas. En los hospitales públicos hacíamos entrevistas a todos los pacientes, incluso a las prostitutas. Parte de nuestra formación educativa era hacer la consulta para prevención de enfermedades de transmisión sexual en prostitutas que tenían que tener su certificado médico. Y para nosotros fue extremadamente educativo el hablar con una prostituta y entender su psicología, por qué hacía ese trabajo y la visión que ella tenía. ¿Y qué te decía? Bueno, había muchas entrevistas, pero fíjate tú, eran mujeres, por ejemplo, muy preocupadas por su salud, iban a las consultas, se chequeaban, se hacían sus controles ginecológicos y tenían un estricto y rígido control de calidad. Siempre me acordaré Más de que eso. las mujeres normales. Sí, señor, sí, señor. Por ejemplo, yo recuerdo, y a lo mejor algunos de mis compañeros que No, sí, me eso estarán se- escuchando Ajá. me decían, yo, por ejemplo, no me acuesto con nadie a menos que yo lo inspeccione y lo revise muy bien, ¿no? Entonces ellas insistían, por ejemplo, en que el hombre se bañara antes, o se lavara antes, o si no, ella lo limpiaban. Ellas examinaban. Nosotros las enseñábamos a palpar ganglios inguinales o a palpar cualquier signo exterior
de enfermedad de transmisión sexual. Una cosa insólita, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil sacarlos del rancho? Tú le prometes, bueno, van a ir a este superbloque, porque ni siquiera en la época de Pérez Jiménez, que los superbloques que hacía Villanueva, nada menos que Villanueva, y habiendo una dictadura, ¿no? Pérez Jiménez en su gobierno estaba muy orgulloso de los superbloques que hacía, pero la gente no le gustaba estar en el superbloque. Lo alquilaba y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué es tan difícil sacarlos de allí, de la montaña, del rancho, y ponerlos a vivir en una casa mucho más higiénica y decente? Una frase común en esas clases de medicina preventiva y social eran, yo me acuerdo porque lo recito casi siempre, opiniones, actitudes y creencias de la población. En otras palabras, cada comunidad tiene eso, sus propias opiniones, sus propias creencias y sus propias actitudes. Y transportar a una persona de un hábitat que ella ha generado y que es responsable o corresponsable de lo que ella piensa, siente y la motiva, y trasladarla a otro hábitat físico, a otro entorno, no resulta tan fácil. Los sociólogos lo saben, los psicólogos también lo saben. Ahora lo saben, desde los años 70 sí, para acá, por lo menos en Venezuela han querido cambiar la mentalidad de los dirigentes. Pero es que también pasa, tú agarras una mujer de clase media que vive en un lugar muy bonito, muy dimensionado a su realidad, y la pones en un palacio, y fíjense que eso es un comentario mucho que hacen las mujeres que de una u otra manera han sido esposas de hombres muy ricos y se han visto trasladadas a un nivel suntuoso de ambiente, de casas de 10 habitaciones y tal, y que te dicen que ya no son tan felices o que ellos no son tan felices. Bueno, a los hombres les pasa menos, ¿no? Pero las mujeres no son tan felices en esa opulencia. O sea que el transportar a alguien y sacarlo de su hábitat y de su entorno que lo ha formado y implantarlo en otro hábitat no siempre resulta viable. Y además lo que es la prioridad, porque yo recuerdo en una de las muchas entrevistas que yo hice a lo largo y ancho de Venezuela en un programa que tenía Dimensión Humana, que estaba en un rancho de los que están a la entrada de Caracas, todavía en la autopista Caracas-La Guaira, que se ven a mano izquierda subiendo, y era un rancho con piso de tierra, pero tenía un Betamax. ¿Cómo no? Entonces yo le pregunto a ellos, bueno, pero ¿por qué tú tienes este piso de tierra, ¿no? Que te puede generar enfermedades, pero y lo gastaste el poco dinero que puedes tener en un Betamax? Y entonces digo, bueno, porque después de las 6 de la tarde yo no puedo salir de aquí ni mis hijos, y con el Betamax, ¿no? Nos entretenemos y no corremos peligro. Fíjate que te estoy hablando de unos criterios que en la clase media no se ven. Pues. Claro, y es lógico lo que estaba haciendo. ¿Sí? A una persona, me recuerdo que al lado en Bolívar, cerca de Ciudad Bolívar, las afueras de Ciudad Bolívar, al lado de una quebrada, todos los años había una inundación, y entrevisto a la gente de una de esas casas, y yo digo, pero ¿y por qué usted no se va de aquí? Si todos los años se le inunda la casa, y es más, uno de estos años, la quebrada, la riada va a ser mucho mayor, ¿ok? Y se puede llevar a sus hijos y se puede llevar a usted y demás. No, porque esta es mi casa, y yo sé más o menos, ¿no? Cómo es el tiempo, y escucho el río llegar y no sé qué cuento. Y solo para provocarte. ¿Por qué la gente no se va de la Florida? Que hay huracanes también. ¿Por qué la gente que vive en la zona de tornados en los Estados Unidos no abandona Kansas y se va? Porque ahí hay tornados todos los días. O sea, hay algo en el ser humano que lo vincula emocionalmente a su hábitat, y no es tan fácil transportarlo a otro. Yo diría a veces cuando tú dices y te dice, bueno, porque el rancho eso. Yo recuerdo la primera vez que un amigo mío entró a mi pequeño apartamento de Boston, y llegando aquí yo en el año 79 vio una hamaca guindada en mi apartamento, y diría, bueno, este es un indio, este se trajo la hamaca. Y yo le digo a todos los venezolanos que hay aquí, ¿cuántos venezolanos que hay aquí tienen su hamaca y sus cuestiones que les recuerdan su Venezuela de antes? Entonces, no se puede ser tan hipercrítico con esta gente que está tratando de preservar
Yo recuerdo haber visto también en un documental, no sé dónde lo vi, le dijeron a alguien, ¿usted por qué vive en este rancho? Y el tipo se asomó a la ventana y le dijo, ¿tú has visto la vista que yo tengo? Yo no cambio esta vista por nada del mundo. Entonces, a esas personas que viven en un cómodo apartamento, pero que no tienen ni remotamente la vista de Caracas, que ven estos individuos al amanecer, te dirán, mira, la verdad es, pues, o sea, si tú le pones precio a la vista y al aire fresco y a la temperatura que se tiene en esos ranchos, si tú le pones precio a ese valor solamente, tú dirías, mira, ahora entiendo por qué la gente no se baja de esos ranchos. Ahora, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, se quiso hacer, pero no había dinero. Eso fue un gobierno que no tenía nada de dinero, ni siquiera tenía poder, porque había un chiripero por ahí, que era un montón de gente que se había de sus diferentes partidos, y quien realmente mandaba era el partido, todos eran partidos minoritarios, porque ya no habían dos partidos grandes, pero el partido minoritario que tenía más gente en el Congreso eran los ADECO. Y entonces Caldera tenía que consultar cualquier cosa con el viejo alfarucero para que le apoyaran o no en lo que estaban haciendo. Y había todo un trabajo en los barrios, en lugar de sacar los ranchos de los barrios, transformarlo en soluciones habitacionales, sí, las llamaban. Sí, para que quitaban, por ejemplo, la segunda línea, ¿ok? Para hacer una vereda. Ajá, y en la tercera línea entonces hacían casas de 2 pisos. En el de abajo los que vivían allí originalmente, y de arriba los que vivían en la vereda anterior que habían quitado, y quedaban en el mismo sitio, ¿no? Y tenían una vida más o menos parecida a llevarlas a un sitio lejano por mucho tren que hubiera, ¿no? De sus amigos, de sus amistades, de sus vecinos y hasta de su trabajo. Eso no resultó porque ese gobierno no tenía dinero ni tenía apoyo. Fíjate tú, hablando de este proceso de deterioro que ha tenido el país, yo te voy a reseñar una anécdota que me llama mucho la atención. Una vez hablando aquí en los Estados Unidos con un economista mexicano, él en una reunión me preguntó, ¿qué exporta Venezuela? Le dije, pues por supuesto, todo el mundo lo sabe, exporta petróleo. Y me dice, no, ustedes son unos exportadores netos de capitales. Lo que más sale de Venezuela no es petróleo, es el dinero que entra del petróleo, entra e inmediatamente se traslada al exterior. Y yo recuerdo el impacto que yo tuve de eso, porque uno de los causantes del deterioro económico de Venezuela es la falta de confianza en el Estado venezolano, que ha hecho que cada persona que se gane $1,000 sienta la necesidad imperiosa de sacar esos $1,000 para cualquier parte para no dejarlos en Venezuela. Y eso comenzó con la llegada del petróleo, de los ingresos extraordinarios de petróleo con Carlos Andrés Pérez, y una vez que se produjo el Viernes Negro, la exportación neta de capitales fue brutal. Yo recuerdo gente que me decía, yo dólar que gano, bolívar que gano, dólar que compro, al precio que sea. Y muchas de esas personas que me están oyendo sabrán que están pudiendo vivir ahorita, no que se hicieron millonarios con esto, pero por lo menos pudieron preservar el valor adquisitivo y vivir ahora de los dólares que están cambiando, de dólares que sacaron hace muchos años, cuando la única manera de ahorro era abrir su cuentica en Miami, abrir su cuentica allá. Los extranjeros que ya venían de economías que habían fracasado sabían el valor de esto. Los venezolanos, muchos se regocijaron en la calidad de vida que estaban viviendo, gastaban y gastaban, pero aún así, una de las cosas que más ha deteriorado es que el venezolano, el dinero no lo reinvierte en Venezuela, lo traslada a otros países donde genera mayor potencial pero es que de tú no te ganancia has dado económica. cuenta. Miami ha sido una beneficiada de, Bueno, esa exportación de capitales. Mira, Miami crece. Primero era un pueblito de pequeño. Retirado. Aquí la gente, esto es un que cementerio no de había elefantes. nada. Luego vienen los cubanos, los primeros cubanos, los cubanos de clase media, que hicieron surgir Miami. Así es. ¿Okay? Que empezaron crearon el hábitat latino. Sí, que inclusive jueces del Tribunal Supremo de Justicia de La Habana, de Cuba, ¿no? Repartían pizzas, ¿no? Al principio porque no podían trabajar No, aquí. y venció meritoria. Ajá. Los comienzos de la excelencia de la medicina en Miami fueron los médicos de Cuba que vinieron a instalarse en Miami y empezaron a ofrecer servicios de la misma calidad que ofrecían en Cuba. Luego surgió otra Miami que se enriqueció con el narcotráfico. Es más,
En Y la los años- corrupción. bueno, es que siempre ha habido corrupción. Todos los corruptos han traído su plata para acá, la han puesto ahí. Pero no han necesitado ser latinos para ser corruptos, que los gringuitos No. también lo son. Sí, pero, bueno. en Miami no invierten Pero aquí bueno. los corruptos Bueno, americanos. luego, inclusive yo recuerdo estar con Delia Fiallo y me lleva al sitio donde ella escribía sus telenovelas, que estaba al lado de la piscina de su casa, que era lo que iba a ser el cuarto, la habitación o el sitio de los visitantes, pues de los invitados a la casa que iban a dormir. Y entonces estaba la mesa y al lado de la mesa había un revólver. Y yo digo, Delia, ¿tú que escribes esa novela que escribes con un revólver al lado? Sí, Napoleón. Aquí todos los días en los canales aparecen los muertos con las matanzas que tienen entre ellos los narcotraficantes. Pero eso. Y la tercera gran ola migratoria que hizo que Miami sea lo que hoy es en día con sus rascacielos y demás, los venezolanos, que como dijo el alcalde de Miami, cuando le preguntaron, ¿y qué aportaron los venezolanos? Dorado. Cultura y dinero. Sí. Cultura y dinero. Sin duda. Pero los venezolanos, como buenos latinos, porque no somos los únicos, porque los españoles también son así, porque los italianos son así, porque los portugueses son así, ¿ok? Y lo sé porque he vivido en Europa 3 años. Lo primero que hacen, no fuera de su territorio, no fuera de su país, es cuestionar y criticar al que es de su propio país. Así es. A diferencia de los anglosajones. Sí. A diferencia de los anglosajones. Entonces tú ves, yo estoy viendo ahora que en esas redes, ¿no? Amigos míos, por cierto cubanos, que son mis amigos y algunos de mis mejores amigos, ellos le dan más importancia a esos amigos míos y sus comentarios en la radio, ¿no? Que a los propios venezolanos conocedores, mucho más que ellos, de la situación venezolana, y los ponen a ellos en las redes como la gran vaina que eso sí saben. Igual lo que hacen con el G2 cubano. Parece que el G2 cubano, para muchísimos venezolanos, es la cosa más grande del mundo. O sea, el G2 cubano... Oye, qué cosa más grande. Es más que la CIA, saben más que la CIA, saben más que los israelitas, que han demostrado tener un servicio secreto mejor que los ingleses y mejor que los norteamericanos. No, el G2 cubano... Deberían sacar una miniserie esa de televisión sobre el G2 cubano, porque que yo sepa es mejor que el MI5, que el todo. MI6, que el Mossad. No olvídese de esa serie, hay que sacar una serie sobre el Pero G2. además piensen, el G2 cubano que fue formado por los vagabundos La KGB. rusos, por la KGB. Y el Stasi, la alemana. Ajá, son dos países que solamente han vivido en dictadura. El G2 cubano lo que sabe es reprimir, ¿no? Y escuchar. Sapear, escuchar. Eso es lo que saben hacer, ¿no? Por ejemplo, porque Fidel Castro, ¿qué ha hecho en Cuba? Ha fracasado por completo como político, como dirigente a favor de su país. Fidel Castro ha entregado primero a la Unión Soviética, al pueblo cubano, para que fuera y sirviera, como le dije yo a Fidel Castro en su cara, por cierto, en la famosa entrevista que dio la vuelta al mundo, que le dije, bueno, pero es que usted mandó al pueblo cubano por toda América Latina, lo mandó al África, ¿no? Para que sirviera como carne de cañón, porque los rusos, por la Unión Soviética, por la repartición del mundo que hicieron ingleses, norteamericanos y rusos después de la Segunda Guerra Mundial, que son los triunfadores contra los nazis, pues los rusos no pueden intervenir en África ni en América, como los norteamericanos no pueden intervenir en Asia. Sí, se Entonces tienen repartieron que buscar a otro. Entonces se repartió el mundo. ¿Y qué hizo Fidel Castro para poder mantenerse él como dictador y viviendo como un rey? Mandar a los cubanos a morirse y a pegar tiros a todos estos Y países. justo cuando ya estaba a punto de desaparecer, Ajá. el generoso Hugo Chávez le entrega a Venezuela a los cubanos. Sí, sí. Ese no debe haber, yo me imagino, entiendo que Fidel era gran amigo de Carlos Andrés Pérez, fue uno de los primeros que lo llamó cuando el golpe de Estado. Bueno, el primer telegrama del 4 de febrero, Exacto. que llegó el 5, fue de Fidel Castro. Yo trato- Por cierto, está en el Nacional del día 5 o 6 de febrero. Yo trato de imaginarme la cara de Fidel cuando de repente Chávez viene y literalmente le entrega a Venezuela Le en besa bandeja la de boca. plata. Ajá. Él dirá,
Oye, yo tengo Con una todo lo que suerte me costó increíble, a mí ¿vale? todo el tiempo para es que apoderarme de eso Venezuela. Fue el loto, pues, el loto de la Florida, ¿cómo se llama? El megapón ese, el superbox ese. No, y lo que diría Fidel Castro con su hermano Rodríguez, este huevón, que mira lo que nos regaló. Por tomarse una foto conmigo me pone la riqueza y el pueblo venezolano a mi disposición para que yo gerencie ese país. Oye, le preguntaría al otro. y no acabe ¿qué con hicimos ese nosotros aquí para merecer semejante? Sí, porque son unos fracasados. bonanza? Ellos son unos fracasados, ellos fracasaron. Bueno. Pero si la Unión Soviética fracasó, ok, que se desapareció por la crisis, porque la gente los tumbó. Y los chinos No. porque rectificaron rápido. Sí, y se pusieron al Deng capitalismo. Xiaoping digo, no. Sí, se La metieron al mayor capitalismo. contribución de Mao a la economía china fue morirse, porque en el momento que se murió vino el otro, dijo, no, Sí. olvídense del No, Mao, no, vamos a empezar esto de nuevo, y olvídate, y ahí está. Pero además, ¿qué le ven a Fidel? Porque mi mujer me preguntó cuando fui a entrevistar a Fidel Castro de regreso, me dice, ¿y qué te pareció Fidel? Te digo la verdad, yo lo vi allí sentado para impresionar, disfrazado de militar. Y digo, ¿y qué hace este viejo disfrazado a estas alturas todavía de guerrillero? Esa fue mi experiencia. Muchísimo más me impactó Mick Jagger, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Jorge Luis Borges, lo que tenía una labia extraordinaria, eso sí, igual que Chávez, que tenían una labia extraordinaria. Dos grandes actores. Sí. Esos son dos grandes actores que encontraron un papel, un rol, lo ejecutaron bastante bien y cautivaron una audiencia mundial haciendo cosas que ellos sabían que atraían a mucha gente en el mundo. Por ejemplo, Fidel retó a los Estados Unidos. Pues en ese momento de la posguerra, con la hegemonía americana, obviamente muchos países del mundo hubieran querido hacer lo mismo, David contra Goliat. Y él adoptó el papel de David y obviamente eso le ganó una gran aceptación El mundial. papel de David vendiéndose y entregándose a la Unión Soviética. Sí, que era pero los él enemigos era de- otro Goliat peor, ¿no? Ah. Pero en ese momento la forma en que él cautivó a Latinoamérica con ese reto al gigante del norte, pues lo hizo una persona bastante interesante para esto. Y luego viene Hugo Chávez a presentarse también a retomar la retórica antiimperialista, la retórica de echarle la culpa a los Estados Unidos de todos los males del planeta. Y entonces, bueno, tenemos lo que tenemos ahí, una cantidad de gente que se tragó esa película completica, la incorporó a su narrativa y aquí están los resultados. Pero lo que no yo entiendo que la gente humilde, ¿ok? Que no tiene toda la información que se necesita. A porque eso la se les información- ofreció Ajá. Villa y Castillo. Ok, que consideren, que todavía puedan considerar que Fidel Castro ha logrado en Cuba lo que nadie antes había logrado y que Batista era un tirano, cuando el tirano él era un dictador Batista, pero el tirano es Castro y su gente. Pero los líderes políticos y presidentes de América Latina y de la Europa Latina, ¿por qué admiran a Fidel Castro? Porque logró mantenerse en el poder hasta que se murió. Eso es un logro. Hay algo de eso. Porque ¿qué otro logro tiene Fidel Castro? Bueno, Pero debe tener algún otro. ¿Por qué lo admiran? creo que el récord mundial de duración de una dictadura, eso es un logro. Desde el punto de vista, si tú eres un hombre autocrático y admirador de autócratas, tienes que reconocer que este hombre de alguna u otra manera, mira, se mantuvo en el poder en 2, 3, 4, 5 crisis económicas, tuvo una crisis de misiles cubanos y la superó, tuvo yo no sé cuántos atentados a su vida. Bueno, la crisis de los misiles soviéticos no la superó Fidel Castro. Fidel Castro se arrechó muchísimo porque ni siquiera consultaron con él. Sí, pero salieron en la vivos, lucha. chicos. Lo que te quiero decir es que han podido desaparecer a Cuba del mapa. Claro, porque Tomó además, un riesgo insólito. Claro, para los rusos tener el enclave cubano, ¿no?, sometido hacia ellos frente a los Estados Unidos desde el punto de vista político, imagínate qué triunfo de la Unión Soviética. Claro, sí, pero, Ajá. pero gravísimo era el hecho de que por ahí casi se hubiera podido desatar Claro, la tercera guerra mundial. mundial, sí. Tuvieron a puntico, si no Sí. hubiera sido por el factor Kennedy de control del sector civil sobre el sector militar,
Los militares también están dispuestos a tirarse una guerra mundial. Hemos hablado mucho, llegó el tiempo de finalizar el programa, pero antes vamos con Dámaso Jiménez y además le tenemos como cierre a Oscar Llanes disfrazado de nazareno. Pero antes vamos con el estado del tiempo en Miami y en Orlando. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami nubes dispersas y en Orlando se espera un día soleado. La temperatura máxima en las próximas 24 horas será de 26 grados centígrados y la mínima se anuncia de 14 grados centígrados. Y desde Florida Central, aquí tienen a Dámaso Jiménez. Dámaso, adelante. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, el gobernador de Santos ordena facilitar el voto en español para las elecciones del 2020. ¿Cómo es esto? Bueno, la orden ha sido emitida a la Secretaría de Estado, que es la encargada de adoptar las reglas necesarias en los 67 condados que conforman el estado de la Florida, de los que 46 cuentan con normas que regulan el voto en otro idioma que no sea el inglés. Bueno, el gobernador Ron DeSantis ha pedido a las autoridades condales de elecciones que los hispanoparlantes puedan votar en español en las elecciones generales del 2020, independientemente de las normas ya establecidas en lugares como Miami-Dade. Pero la orden fue emitida a la Secretaría de Estado, que es la encargada de adoptar las reglas necesarias en los 67 condados que conforman el estado de la Florida, de los que 46 cuentan con normas que regulan el voto en otro idioma que no sea el inglés. Es de vital importancia pues que los floridianos de habla española puedan ejercer su derecho al voto sin ninguna barrera pues eso es lo que ha dicho el gobernador de Santos a través de un comunicado. También ha señalado que Florida tiene una importante población de habla hispana y que este es el estado hogar de muchos puertorriqueños que se mudaron después de la devastación del huracán María, ¿no? Es lo que ha subrayado. El ejercicio del voto en español u otro idioma ha sido un tema de debate durante años y la semana pasada una coalición de grupos comunitarios pidió a un juez federal que exigiera a 32 condados de la Florida prestar el servicio en español. En el caso de Miami-Dade, donde más de tres terceras partes de la población hablan español u otro idioma, independientemente de que también se manifiestan en inglés, el ejercicio del voto es realizado completamente en inglés, español y creole, acorde a la norma condal existente. Esta orden emitida por el gobernador plantea proveer el voto en español para las elecciones generales del 2020 en todo el estado y actualizar los manuales de elecciones acorde a la nueva regla. Tras la actualización del manual, las autoridades locales tendrán que proveer personal adecuado que sea capaz de hablar, escribir y leer en español con fluidez. Gracias entonces a Dámaso Jiménez. Y vamos a agradecer al doctor José Cisneros que nos ha dado este programa especial. Toda esta discusión la hemos hecho para que sea muy importante que los nuevos dirigentes del país, esos muchachos valientes, esos muchachos que son los nuevos libertadores, porque nos están liberando de una tiranía y de una banda no de políticos, sino de narcotraficantes, que están arriesgando su vida y muchos de ellos la han perdido, junto con el resto de la población, porque vamos a estar claros, no son los únicos que han salido, ¿no? Bueno, porque en Venezuela han salido hasta las vírgenes, las banderas, los ciclistas, desde el segundo Nazareno, gobierno, pues. sí, de todo. Allá hablando de nazarenos, tenemos al nazareno. Se acuerden de que no todo el mundo tiene los mismos valores de la clase media a la cual ellos pertenecen, que hay que conocer también de verdad cuáles son los valores y las verdaderas necesidades, además de agua y electricidad, ¿no? Y seguridad de el pueblo venezolano. Gracias, José Cisneros. Gracias a ti, Napoleón. Y gracias a la gente que ha hecho posible este espacio, Ángela Sago y su libro En nombre de los pobres los multiplicamos, Bernardo Jurado y este libro La fragancia de la rebelión. Mire, este libro está bien bueno, miren cómo lo tengo todo subrayado. Se presenta hoy, aquí en Morrando. Sí, señor. Luego, gracias a Carlos Rangel de Venezuela Imposible, Actitud Dancewear, Dominica Ciortino Rialto y los fabricantes de cortinas Roller Zebras y Romanas, DJ Gallery by LCD Miami, YouTube Bravo 24, suscríbase, le invitamos a suscribirse que es completamente gratis, o van directamente a ¿cómo se llama? @Bravo 24 es la cosa. Sí. ¿Ok? Voz de la democracia y de la libertad. Y entonces, ahora tenemos a nuestro nazareno, a Oscar Llanes, y muchas gracias a Venevisión que nos permite pasar este programa de los muchos que hizo Oscar Llanes. Lo hacía los viernes después de mi programa 24 horas.
¿no? Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Hace 350 años, 3 siglos y medio, el pueblo de Venezuela confió su suerte y su destino al Nazareno de San Pablo. El nazareno, aunque no nació aquí en Venezuela, es un venezolano típico porque ha sufrido lo mismo que el venezolano humilde. Pasó 200 años en una iglesia que estaba ubicada exactamente en donde hoy está el Teatro Municipal de Caracas. Era la iglesia del señor San Pablo el Ermitaño de Caracas. Allí estuvo, como les acabo de decir, 200 años el nazareno, hasta que el gobierno del ilustre americano Guzmán Blanco decidió derrumbar la iglesia para levantar un teatro. El teatro que se llamó Guzmán Blanco, que es el mismo que hoy conocemos con el nombre de Teatro Municipal. En aquella Caracas aquello causó un escándalo, porque derribar una iglesia para levantar un teatro se consideró como un sacrilegio. Guzmán Blanco, llamado también el autócrata civilizador, un hombre muy inteligente, dijo públicamente que no era sacrilegio derribar un templo para levantar una iglesia, por cuanto el arte escénico, el teatro y la tragedia siempre había sido un monopolio de la Iglesia Católica. Aquello no convenció. La gente muy supersticiosa pensó que algo le iba a pasar a Guzmán Blanco y a su familia. La más preocupada por este problema era su esposa, Ana Teresa. Entonces un día, cuenta la historia, él llegó a su casa y encuentra a su mujer llorando, y la mujer le dice que algo muy malo le va a pasar por lo que ha ocurrido con la iglesia de San Pablo. Entonces cuando él decide levantar esta iglesia, la Basílica de Santa Teresa, que le pone Teresa no en homenaje a la santa, sino en homenaje a su mujer, y a otra capilla le pone Ana, porque ella se llamaba Ana Teresa, y decide entonces que todas las cosas que tenía la iglesia de San Pablo pasaran a ser propiedad de la nueva iglesia, la iglesia de Santa Teresa. Él levanta esta iglesia en el mismo año en que tumbó la iglesia de San Pablo. Pero vamos al personaje central de esta historia, que es el nazareno. ¿Cómo llegó el nazareno a la iglesia de San Pablo? Hace 3 siglos y medio, a mediados del siglo XVII, salió el nazareno de Sevilla. ¿Quién compró la imagen del nazareno? ¿Quién pidió que ese nazareno viniera a la iglesia de San Pablo? Es un misterio. No hay ningún documento escrito que permita decir quién fue el artista que hizo esta extraordinaria obra de arte. Sin embargo, un hombre muy importante que prestó mucho servicio a la cultura venezolana, llamado Carlos Federico Duarte, restaurador, historiador de arte y crítico, logró establecer hace 24 años que este nazareno fue hecho en Sevilla por uno de los grandes artistas sevillanos. Se presume que quien hizo el nazareno era un tallista y escultor llamado Felipe de Rivas. Ahora bien, ¿por qué pensaron que era el gran Felipe de Rivas el que hizo la talla del nazareno? Porque esta obra es verdaderamente espectacular, olvidándonos de lo religioso y pensando en lo artístico. Para comenzar, es la clásica talla sevillana. Es una talla sevillana en donde los ojos tienen una mirada de amor, ausentes al odio y ausente a todas las cosas que ocurren. Las manos son vitales, parece que en efecto fueran a tomar algo con dulzura. Y algo muy importante, que muy poca gente puede apreciar aquí en la iglesia, pero que en la televisión se ve muy claramente: el nazareno tiene la boca entreabierta y tiene un rictus de dolor, pero sin odio, sin egoísmo, como diciendo perdónalos. ¿Por qué los venezolanos tomaron como su devoción el nazareno de San Pablo? Esto es muy interesante. 3 años después de muerto el Libertador, el primer venezolano típico que públicamente declaró su devoción al nazareno de San Pablo y dijo públicamente que desde ese momento iba a vestirse de nazareno todos los años por un gran milagro que el nazareno le ha hecho, y nunca explicó qué milagro era y sigue siendo un misterio histórico, fue el general José Antonio Páez. Páez amaba tanto al nazareno de San Pablo que después de vestirse por primera vez de nazareno, 3 años después de muerto Bolívar, mandó hacer
una copia, una réplica exacta de este nazareno y se lo regaló a la iglesia de Achaguas. Bueno, ¿por qué Páez mandó este nazareno a Achaguas? Es un misterio también, no lo sabemos, y él nunca explicaba. Lo que sí sabemos es que desde 1833 Páez se vestía de nazareno. Por supuesto, siendo Páez el hombre fuerte del país, es de presumir, ¿verdad?, por el clásico guabineo y jaladera que hay en el país, que todos los políticos comenzaron a vestirse de nazareno. Cuando Páez cayó en desgracia, ya los políticos dejaron de vestirse de nazareno. Pero hay algo muy curioso con el nazareno de San Pablo. En 1669 llega a La Guaira un barco en donde vienen más o menos 8 o 10 negros. El barco venía de África enfermos de algo que era terrible, que para aquella época no se tenía remedio ni cómo controlarlo. Era nada menos que la epidemia del vómito negro. Estos negros enfermos los bajaron a La Guaira. Claro, las condiciones sanitarias de la época no permitieron poner un cordón profiláctico y la gripe se extendió por todo el país, la epidemia se extendió por todo el país. Fue entonces cuando la iglesia sacó al Nazareno de San Pablo. Sacaron al Nazareno de San Pablo, dio una vuelta por la zona, porque recuerden que la iglesia de San Pablo quedaba allí mismo, en donde estaba el municipal, como yo les dije, y pasó por la esquina de Miracielo. En aquella esquina de Miracielo había un solar y una casa. El corral de esa casa tenía un limonero y las hojas, el árbol del limón y los limones daban hacia la calle, eran más altos que la tapia. Es entonces cuando al pasar el Nazareno se enredan los limones con la cruz y con la mano del Nazareno. Los limones caen, comienzan a rodar decenas y decenas de limones, la gente grita milagro, y es entonces cuando con agua de catuche, dice la tradición, agua limpia de catuche y los limones de Miracielo, se acabó el vómito negro. Ese fue el primer gran milagro que consagró al Nazareno. Viene entonces la leyenda. Como no se sabe quién hizo el Nazareno, se decía antes que el Nazareno lo había hecho un tallista llamado Juan Cristian Molinero, vecino de Carayaca y de origen canario. Y contaba la leyenda, y a uno se lo enseñaban desde pequeño en la escuela, que cuando él vio al Nazareno, él se arrodilló y dijo: Señor, ¿qué te falta? Y dicen que el Nazareno le contestó: ¿dónde me has visto que tan perfecto me has hecho? El tallista murió de la conmoción que le causó aquello, murió minutos u horas después, pero contó esta historia. Después se decía que había sido un tallista muy humilde de Petare, pero las investigaciones de Carlos Federico Duarte llegaron a la conclusión de que no fue hecho en Venezuela, está hecho de pino de Flandes. Su cruz, que está hueca por dentro, es de madera, pero antes en la colonia le ponían a este nazareno una cruz de cartón pintada de verde, porque temían, por supuesto, que con los pasos de la procesión se les dañara el hombro. Esta es la única imagen en Venezuela a la cual se le ha hecho una radiografía, no me he equivocado, una radiografía como la que le hacen a uno cuando está enfermo de los pulmones. Simplemente la radiografía se la hizo hace 24 años un famoso radiólogo llamado Paco Banche. ¿Por qué le hicieron la radiografía? Porque iban a restaurarlo por primera vez. Vino de Sevilla un gran escultor y restaurador llamado Manolo Díaz, quien sigue viniendo todos los años. Pudiéramos decir que ese es el médico de cabecera del Nazareno, porque una talla que tiene 350 años es obvio que tenga muchos peligros, el comején, la ermita, toda esa cantidad de cosas. La radiografía arrojó cosas muy curiosas. Arrojó, por ejemplo, algo muy interesante. En el pómulo derecho, el Nazareno tiene una huella, una perforación de un balazo. Es decir, que el Nazareno es tan venezolano que también ha sufrido las consecuencias de la violencia política en el país. Quizás algún día, en esas frecuentes azonadas donde la gente huía para esconderse en la iglesia, alguna turba disparó y una de las balas le dio en el pómulo derecho. Cuando le hacen la restauración y la radiografía encuentran que la cabeza estaba muy dañada, especialmente los cabellos, y entonces se los restauran y le encuentran serios daños en las manos y en los pies. Todo eso está restaurado. Pero lo importante, lo más importante con la restauración del Nazareno es que fue un problema de fe para todos los venezolanos, porque los regadores de bola, que no faltan nunca, comenzaron a decir que al Nazareno lo iban a retirar de la iglesia de Santa Teresa y se armó un verdadero escándalo. Fue necesario hacer toda una campaña de publicidad para asegurarle a la gente que el Nazareno volvería otra vez como está aquí. Hoy en día, pues, el Nazareno sigue siendo la primera devoción del país.
es bueno que se sepa que entre la madrugada, la noche del martes y la madrugada del miércoles santo, de acuerdo con el récord de asistencia que llevan los bomberos, más de 2,5 millones de personas visitan esta imagen. Ahora bien, ¿qué ven los venezolanos en esta imagen? Se ven ellos mismos, con todo respeto, porque este nazareno fue un sin techo. Le quitaron su casa, le quitaron su hogar, le quitaron su capilla, le quitaron sus joyas. Tenía 7 túnicas y cuando tumbaron el templo quedó sin ninguna. Hoy en día tiene 2, una túnica de lujo, la que usa en la Semana Santa, y una túnica sencilla que la usa para siempre. Pero lo más importante es que el venezolano ve en el nazareno, ve su representante, ve su fe y algo muy importante. La leyenda dice que en la medida en que pasan los sufrimientos del pueblo, el nazareno se pone más oscuro. La leyenda dice que mientras se sufre más o la situación económica es más difícil, el nazareno se inclina más. Y hay mucha gente que viene exclusivamente nada más que a ver si el nazareno está más inclinado o está más derecho. Pero por sobre toda la cosa lo importante es que esta túnica y esta imagen es Venezuela, forma parte de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, pero por sobre todo no tiene odio, perdona. Y eso es lo importante. Por eso es bueno recordar lo que escribió Andrés Eloy Blanco, cuando dijo que en Miracielo agoniza la tradición. ¿Qué mano avara fue la que cortó el limonero del Señor? Hoy, para regocijo de todos, en la iglesia de Santa Teresa hay un nieto del limonero del Señor. Está debidamente enrejado porque si no la gente acabaría con los limones. El nazareno es la imagen que inspiró el famoso Populemeus. El nazareno también inspiró una marcha escrita por Pedro Elías Gutiérrez, llamada El Nazareno de San Pablo, que no se interpreta desde el año 1915, cuando murió Monseñor Castro. El director del archivo histórico de la Arquidiócesis de Caracas, el padre Ramón Vinque, pide a todos ustedes y a los familiares de Pedro Elías Gutiérrez que si tienen alguna noticia de esa partitura, se lo comuniquen al arzobispado para poder algún día escuchar otra vez la marcha del Nazareno de San Pablo que escribió Pedro Elías Gutiérrez. Así son las cosas.